¿Qué tienen en común un ingeniero, un físico y un investigador? La respuesta puede ser algo simple y trivial al mismo tiempo, pues no es nada más que la experimentación, aquella bella experiencia científica en la cual el ingeniero físico o el investigador produce cambios deliberadamente con el fin que mediante la manipulación del comportamiento normal de algún tipo de objeto o sujeto se puedan obtener datos para el estudio de algún tipo de comportamiento. Es a esto lo que podemos llamar experimento. Pero un experimento va más allá de solo producir datos mediante cambios de comportamiento. Pues para obtener resultados que en realidad sean confiables, el experimento debe pasar por diferentes etapas. A esto lo podemos denominar como planeación de la experimentación. Pues es el saber de todos que la confiabilidad del experimento depende de su planeación y posterior ejecución. Entre algunas de las muchas cosas que debemos de tener en cuenta para la correcta realización del experimento, podríamos resaltar las siguientes. ¿Cuál es el objetivo del experimento? ¿Cuáles son las variables que se desean investigar? ¿Es necesario un ambiente especial para realizar el experimento? ¿Qué equipo es necesario para la realización del experimento? ¿Cuál es el equipo disponible? ¿Existen comercialmente los instrumentos o se deben fabricar especialmente para el experimento? ¿Qué procedimiento es el adecuado? ¿Son confiables mis resultados? Y por último, ¿satisfacen las conclusiones el objetivo original? Estas, entre muchas de las cosas que se deben de tener en cuenta, para nuestro grupo son unas de las más importantes. ¿Qué es un experimento? Un experimento es todo un proceso complejo en el que se emplean medidas y se realizan pruebas para comprobar y estudiar algún proceso antes de ejecutarlo por completo. En un experimento se realizan todo tipo de estudios a fin de constatar la funcionalidad del objeto en estudio. Teorías o hipótesis nacen a partir de los experimentos que se realizan en el entorno a una premisa. ¿Cuál es la diferencia entre experimento y observación? La observación se utilizan los sentidos para captar información y se apoya en dispositivos secundarios, mientras que en la experimentación se usan técnicas de laboratorio para modificar, incluir o descartar variables, un fenómeno observado y que se refiere al uso de aparatos tecnológicos. El objetivo principal de la observación es captar información, mientras que el objetivo principal de la experimentación es la comprobación de las hipótesis. La observación puede dar paso a la experimentación, mientras que la experimentación hace uso de la observación. ¿Por qué es importante planear un experimento? Es muy importante obtener la mayor cantidad de información de cada uno de los experimentos que se realizan, ya que los experimentos bien diseñados pueden producir significativamente más información y por lo general requieren menos recorridas que los experimentos aleatorios o no planeados. Por ejemplo, si usted cree que existe una interacción entre dos variables, asegúrese de incluir ambas variables en el diseño. Las interacciones son imposibles de estimar con un experimento del tipo un factor a la vez. Bueno, ¿cómo planear un experimento? La preparación que se debe realizar antes de iniciar el experimento depende del problema. Se recomienda completar los siguientes pasos. Primero, definir el problema. Formular un planteamiento adecuado del problema ayuda a asegurarse que estén evaluando las variables correctas. En este paso, usted identifica las preguntas que desea responder. Segundo, definir el objetivo. Un objetivo bien definido asegura que el experimento responda a las preguntas correctas y proporcione la información útil y práctica. Bueno, tercero, desarrollar un plano experimental que ofrezca información significativa. Asegúrese de disponer información de apoyo relevante como principios teóricos y conocimientos adquiridos a través de la observación o experimentos anteriores. Por ejemplo, tal vez necesite identificar qué factores o condiciones del proceso afectan el rendimiento del proceso y contribuyen a su variabilidad. Cuarto y último, asegúrese de que el proceso y los sistemas de medición estén bajo control. Idealmente el proceso y las mediciones deben estar bajo control estadístico, lo cual se determina con el uso de sistemas adecuados de control.
de control estadístico de procesos. Incluso si no tiene el proceso completamente bajo control, usted debería poder reproducir la configuración de procesos. También necesita determinar la variabilidad en el sistema de medición. Si la variabilidad del sistema es mayor que la diferencia, excepto que usted considera importante, la experimentación no producirá resultados útiles. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué se le llama espíritu científico? Bueno, se entiende por experimentación científica a los métodos empleados por los investigadores, sobre todo de las llamadas ciencias duras o fácticas. Bueno, ¿qué es fáctica? Bueno, las fácticas son las que están basadas en los hechos o limitados a ellos y no están en lo teórico o imaginario, para poner a prueba sus teorías y asumir respecto a sus objetos de estudio a través de la repetición de determinados fenómenos observados en la naturaleza, en el ambiente controlado de laboratorio. En otras palabras, para que un científico pueda demostrar que comprende cómo ocurren determinadamente fenómenos naturales a cuyo estudio se dedica, debe replicar dichos fenómenos en su laboratorio, controlando todas las variables. El caso así demostrar que no se trata de algún producto del azar irrepetible, sino de una ley universal. Para que un experimento científico sea válido, sin embargo, debe cumplir con los pasos contemplados en el método científico. Una serie de conexiones lógicas y de pasos a seguir para estudiar de manera objetiva y comprobable un fenómeno. Este método se inventó en el siglo XVII durante la revolución científica que trajo consigo a la edad moderna, llamada Edad de la Razón, y se perfecciona durante el siglo XIX hasta llegar a nuestros días. ¿Para qué sirve la experimentación científica? Este es el método principal para discernir las teorías válidas de las inválidas. En la antigüedad, por ejemplo, la ciencia se conducía a través del razonamiento y el pensamiento lógico, formal, de modo que los fenómenos naturales se daban siempre a una interpretación que fuera consonas con la creencia de la época. La experimentación vino a romper con este modelo o con la medieval, que daba por cierto todo lo que razara la antigua escritura. La posibilidad de experimentar conduce a la comprobación fáctica, empírica, de lo que se piensa de la naturaleza, y esto es fundamental para el desarrollo independiente de la ciencia y la tecnología como las entendemos hoy. Características de la experimentación científica. La experimentación científica debe ser para ser tomada en cuenta como ciertas. Bueno, primero, ser verificable. Otros científicos deben poder llevar a cabo el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. Metódica. Ningún elemento del experimento puede ser dejado al azar, sino que debe contarse con la descripción más minuciosa de los elementos considerados en la experiencia. Es decir, deben tomarse en cuenta todas las variables posibles. Objetiva. No puede tenerse en cuenta la opinión o los sentimientos del científico, ni sus puntos de vista personales, sino que debe haber descripción objetiva de lo ocurrido, para bien o para mal. Verídica. Los resultados del experimento no pueden ser sino lo que sean o no los esperados, y no pueden falsearse de ninguna manera. Ya para finalizar, ¿en qué consiste la objetividad del espíritu científico? La objetividad del espíritu científico torna el trabajo experimental en impersonal. Solo interesa el problema y la solución, es decir, cualquier otro puede repetir la misma experiencia en cualquier otro tiempo, y el resultado será siempre el mismo, pues no debe depender del individuo que realizó el experimento. La objetividad del espíritu científico no acepta soluciones a medias, ni soluciones personales. El yo creo que es así, o el que no es posible, no satisfacen la objetividad del saber.